tardes a todos, sean bienvenidos a nuestro programa de Diálogos con Expertos. Este segundo programa del año vamos a contar con una invitada de honor, de verdad, una mujer líder en cuestión de talento, y de verdad muchísimas gracias a nombre de la Universidad de Anáhuac, en particular del Centro de Alta Dirección en Economía y Negocios, de AMEDIR y de RHTV. Les damos la más cordial bienvenida. Bueno, como les comentaba, el día de hoy tenemos invitada de honor. Mauricio, bienvenido, gracias por siempre ser aquí nuestro referente por parte de AMEDIR y estar con nosotros y haber invitado a nuestro actual presidente de la Asociación Mexicana en Dirección de Recursos Humanos, Mau. Mucho gusto en estar aquí, compartir nuevamente con la audiencia ideas y planteamientos que son de actualidad y que nos preparan al futuro. Y efectivamente, hoy con una invitada de lujo también. Sí, bueno, pues el tema a tratar el día de hoy justamente es el futuro del trabajo en México, tema crucial de alta relevancia. Y bueno, Gaby, bienvenida. Me voy a permitir presentar una brevísima semblanza ya para darte, pues ahora sí, la bienvenida formal y cederte los micrófonos. Gaby es licenciada en psicología, bueno, Gabriela García Cortés, licenciada en psicología, egresada de la Universidad Intercontinental, maestra en desarrollo humano por la Universidad Iberoamericana. Ha ocupado diversos cargos globales en Kraft Foods México, Philip Morris International, y tanto en Miami como en Nueva York. Es considerada líder en la gestión de talento humano. Actualmente es vicepresidenta senior de recursos humanos en PepsiCo Alimentos México. En este mes de enero fue electa presidenta de la Asociación Mexicana en Dirección de Recursos Humanos, AMEDIR, para el periodo 22-23. Gaby, qué honor y qué orgullo. Primera mujer que ocupa, después de 34 años de existencia de la asociación, esta importante responsabilidad, un cargo muy importante, pero la responsabilidad que conlleva. Bienvenida. ¿Qué nos pudieras comentar de cuál es tu sentir, cuál es tu percepción de los retos que tomas ahora con este nombramiento de presidenta de la AMEDIR? Sí, muchísimas gracias y muchísimas gracias por el espacio. Un placer poder compartir con ustedes. Sí, la verdad, muy, muy emocionada. Lo comento en múltiples ocasiones con Mauricio. A mí me parece un honor poder tener este rol. Creo que, por un lado, el tema de ser la primera mujer, te puedo decir que tiene como mucho significado, ¿no? Me gustaría que el tema de mujeres dejara de ser un tema, ¿no? Pero bueno, mientras sea un tema, qué gusto poder yo tomar un rol que ayude a abrir brecha, a poner los temas, a que cuando seas lo primero en algo, pues de alguna manera marca una pauta de un antes o un después, y yo lo veo como una enorme responsabilidad, ¿no? Que no la traigo por ser mujer, la traigo por la asociación que es, por la responsabilidad, por los momentos y por la importancia que tiene el ser humano y la agenda de gente. Ahora bien, también sabemos que el tema de mujeres hoy sigue siendo un tema, y por nuestras hijas y por todas las generaciones que vienen y por todo, yo solo espero que nuestro camino recorrido quede mucho más arraigado y mucho más claro, para que lo que vengan a transformar y lo que vengan a manifestar y lo que vengan a construir sea otra cosa diferente, a abrirse brecha, que ya sea otro momento. Entonces, bueno, esta combinación de presidir la AMEDIR en este momento que es del mundo post-pandemia, con esta gran responsabilidad de lo que tenemos que hacer con la gente, y además tener el privilegio de ser la primera mujer, a mí me tiene encantada y emocionada de abrazar el reto con todo. Sí, la verdad, y de verdad nuevamente felicidades, y pues más aún la persona al centro y tu formación como psicóloga y tu posgrado, me queda claro que es lo que te apoyó y te ayudó a estar donde estás ahora. Y bueno, pues estrenando puesto, estrenando estrategias, me supongo. Entonces, si nos pudieras compartir, porque
creo que es bien importante el gremio que tiene a medir, lo que representa medir. ¿Cuáles son tus estrategias, las estrategias que propones para tu gestión durante el 22-23, que es el que ocupas la presidencia en AMEDIR? Sí, y mira, son 5 pilares estratégicos que hemos venido conversando. Aún nos hace falta ir al detalle de cada uno, pero creo que la parte más importante y que espero nadie se sorprenda porque hace mucho sentido es, uno, trabajar en el impacto del entorno laboral y gubernamental. O sea, sabemos que venimos con unos años de bastante cambio en reformas laborales, en muchos temas gubernamentales, donde el entorno laboral ha tomado otra dimensión y otra dinámica. Entonces, es muy importante entender, adentrarnos, influenciar y sobre todo ver de qué manera esto lo podemos usar a favor de los empleados, pero también de las organizaciones como un ganar-ganar. 2, justo lo comentaba, ¿no? Después de 2 años de pandemia y todo lo que ha traído en el mundo, entre la expectativa de una visión y de un propósito, entre todo lo que nos hemos cuestionado todos a través de estos 2 años muy complicados, el tema del engagement se vuelve un nuevo replanteamiento, ¿no? Que es lo que a todos nos mueve. La definición del trabajo sigue igual que siempre, lo vamos a replantear por completo, vamos a hacer un híbrido, qué es lo que vamos a hacer y cómo vamos a encontrar estos factores de motivación con nuestra gente. Entonces, esa es una agenda bastante robusta y con muchas cosas por definir. Y aunado a esto, creo que el tercer pilar que viene muy de la mano es la priorización de la salud, la seguridad y el bienestar de nuestros colaboradores. O sea, nos entendimos que todo lo que podía ser un beneficio y todo lo que podíamos otorgar a nuestros empleados y colaboradores en tiempos pasados, de pronto la salud, el bienestar, incluso hablar de bienestar psicológico, ha tomado una relevancia y tenemos que saber de qué manera incorporarlo y abordarlo como una prioridad en todos sus componentes, ¿no? Y la parte de seguridad también toma un rol muy importante porque creo que también hay temas de violencia de género, hay temas de acoso, hay temas muy relevantes de muchísimo peso con números escalofriantes, ¿no? De lo que sucede y que también en el lugar de trabajo tiene que ser un lugar seguro y que sean de los temas que se hablan y se abordan. El cuarto pilar que creo que está aquí hoy enfrente de nosotros es el futuro del trabajo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? A todos nos tocó y somos una generación que nos tocó ya venir con trabajas de 9 a 5 de tal y estas son las condiciones y esta es la estructura y por ahí había unos más flexibles que otros, pero hoy estamos en la redefinición completa del trabajo, ¿no? Del location free, trabajos híbridos, múltiples trabajos para una sola persona, gig economy en medio de traer gente que entre y salga dependiendo de su expertise. Entonces, hay una redefinición de todo lo que es el trabajo y no solamente el espacio donde lo realizamos, sino incluso la interrelación entre las personas, ¿no? A través de la virtualidad y equipos virtuales, etcétera, ¿no? Y el último punto que está relacionado a esto es el networking exponencial. Creo que lo que aprendimos y lo que hemos aprendido todos es solo no vas a llegar a a lo mejor lejos, pero no, a lo mejor, pero no, o sea, necesitamos ir acompañados, ¿no? Es decir, no hay nadie que tenga todas las respuestas hoy, porque estamos viviendo épocas sin precedentes. Entonces, el sentido de comunidad, y por eso creo que AMEDIR juega un rol fundamental en apalancar esta comunidad de quién sabe de cada cosa, traigámoslo a la mesa, ¿no? Cómo podemos tener una perspectiva más integral y es a través de la comunidad y a través de las relaciones estratégicas y profundas que podemos generar todo esto. Entonces, ¿cómo potenciamos todo este network? Esos son los 5 pilares a los que nos vamos a estar enfocando, en adición a toda la agenda robusta que ya trae AMEDIR, pero por ahí va todo lo que vamos a estar haciendo en estos próximos 2 años. Pues muy relevantes y muy estratégicos, la visión muy estratégica. Y bueno, ya que lo mencionas, quisiéramos profundizar en justamente el pilar 5 que tocas de el futuro del trabajo. ¿Cómo visualizas, cuál es tu sentir del futuro del trabajo en México, justamente dada ya esta pandemia, que no es pospandemia porque seguimos en pandemia,
y sobre todo retos económicos, ¿no? O sea, la situación que estamos viviendo de, obviamente, no crecimiento, los factores, el entorno económico con el reto de la pandemia. ¿Cómo ves el futuro del trabajo? Bueno, el presente y el futuro. Sí, y mira, el otro día estábamos justo conversando esto de qué pensamos que esto nos dejó algo o nos restó algo. Y yo creo que de esta situación que hemos vivido los 2 últimos años nos debería y nos dejó un tremendo aprendizaje, ¿no? Y lo que espero es que podamos capitalizarlo y podamos mantenerlo en la forma en la que hacemos las cosas en este rediseño del futuro del trabajo. ¿Y a qué me refiero con esto? El primer lugar, que creo que es uno de los que parecen más tácticos, pero los que más nos quitan el sueño y de los que más hemos hablado, es el espacio físico, ¿no? La gente decía, pues yo voy al trabajo. No, no vas al trabajo, trabajas, ¿no? El lugar físico no representa el trabajo como tal, aunque habíamos pensado que sí, ¿no? Y entonces nos dimos cuenta a través de lo que ha sucedido en los últimos años que en realidad podemos ser muy productivos y muy eficientes aún no estando todos en un mismo lugar. Entonces hay una redefinición, creo que de para qué sirve el lugar de trabajo, ¿no? Otra cosa es el establecimiento de vínculos cuando no nos conocemos y cuando no nos vemos, ¿no? Y cómo toda esta parte vimos que uno que es muy necesaria y otro que la empezamos a padecer, o sea, toda esta efervescencia de necesidad de bienestar y cuidado psicológico y emocional, pues también surge de un aislamiento y somos seres sociales y al final la parte de conexión y de vínculo es muy importante, pero creo que tiene una redefinición. Creo que no es esta de vamos todos al trabajo para estar en el mismo espacio, cada uno en su computadora leyendo correos, ¿no? Tiene que ver con cómo empezamos a utilizar estos momentos de conexión y de convivencia para co-crear, para retroalimentar y para reconocer. El resto ya vimos que se puede hacer de cada uno desde diferente lugar, ¿no? Y creo que hay una parte, hay dos elementos muy importantes. Uno que creo que nos compete mucho a nosotros desde a medir y desde el rol que jugamos es recursos humanos ha tomado, para mí ya lo traía, pero en muchos sentidos ha tomado un rol sumamente protagónico, ¿no? En donde justamente, pues, se empiezan a priorizar en entornos de escasez o de recursos limitados, con tantas presiones y con tantas variables en medio, es fácil que se empiecen a tomar decisiones no necesariamente priorizando a las personas de la manera en que debe ser. Y esto de poner a las personas al centro y de recursos humanos ser el que genera el contrapeso en la toma de decisiones para encontrar siempre alternativas que tengan un beneficio para el negocio, pero que siempre también ayuden a potenciar a la persona. Este rol protagónico al lado del CEO, tomando las decisiones y asegurando que la agenda de gente y la priorización de el bienestar está primero, me parece que fue una oportunidad única que no podemos dejar pasar. O sea, ese lugar que ya tenemos, no lo podemos soltar. No es administrar a la gente, no es dar altas y bajas. Es sentarnos en la agenda de negocio diciendo es a través de la gente y potenciando a la gente que este negocio crece y prospera, no al revés, ¿no? Y creo que el otro punto es muy importante, aún recursos humanos tomando este rol, recursos humanos no es el responsable de la redefinición como tal del trabajo, de generar lineamientos y de generar modelos y de entrenar a la gente, pero es el rol del liderazgo el que toma otra dimensión, ¿no? Ya no es ese líder y ya hablaremos más adelante, pero hay un cambio en la expectativa del líder, ¿no? Y que creo que se puso también mucho en evidencia el tipo de líderes que gestionan ante la crisis y el tipo de líderes que se paralizan, el tipo de líderes, la empatía y la necesidad de conectar con su gente y tomar decisiones alrededor de su gente, y eso no lo va a hacer recursos humanos. O sea, en organizaciones como la mía, que somos 45,000 empleados, no nos da la vida para entender la necesidad de cada uno y poder adaptar esquemas. Y yo creo que ahora vienen esquemas mucho más enfocados en la necesidad de la persona y en poder encontrar esquemas de comunidad y de trabajo que entreguen los resultados que quiere la organización, pero que no sea a costa de las necesidades de la persona, ¿no? Entonces, ahí viene toda una oportunidad enorme donde los líderes se tienen que poner la pila, hacer el step up
y generar todos esos skills y soft, ¿no? Que eran soft, como de resiliencia, como de empatía, como de comunicación, que no siempre se les habían exigido, ¿no? Y ahora creo que es un imperativo de liderazgo que los tengan. Totalmente de acuerdo. Y bueno, Mauricio, yo creo que tú ya has platicado mucho con Gaby, pero esta parte de que el trabajo definitivamente ya no es el mismo después de toda esta parte de lo que hemos vivido de la pandemia, de los aprendizajes que nos ha dejado. Y creo que podríamos profundizar en este tema del nuevo rol, del nuevo liderazgo de recursos humanos. Maur, si gustas continuar con el diálogo con Gaby, ¿no? adelante. Yo encantado, pero aquí feliz escuchándolas platicar. No, ya me di cuenta que Mira, hablo demasiado, entonces ya. miren, sí, efectivamente tengo la oportunidad de considerar a Gaby una gran amiga con quien afianzamos conversaciones muy recientemente, mi llegada a Medir, y tenemos ideas muy en común respecto a lo que es hoy la gestión del talento y nuestro interés y vocación por ayudar a los demás y hacer crecer a las organizaciones. Y también me gustaría que reflexionando sobre lo que acabas de comentar, Gaby, pues compartas con quienes nos escuchan y nos ven, ¿cómo estás viendo ese papel hoy? Ya más allá del liderazgo de recursos humanos, que nos has explicado muy bien tu visión y la realidad, y yo coincido, ese papel de los líderes, ¿dónde está hoy? Ya nos hablabas de comunicación, empatía, en fin, que se han dado cuenta. ¿Cuáles son los retos para los líderes directivos, ya sea financieros, mercadotécnicos, de planta, directores generales, que tú les dirías, pongan especial atención a esto hoy que hemos aprendido que la gente es el centro de nuestra... ¿En qué ha cambiado su estilo o en qué deben cambiar su estilo de liderazgo? Sí, y mira, y tengo muchos ejemplos de todo lo que fuimos aprendiendo y de temas que ponían sobre la mesa y que afortunadamente ha habido una evolución. Mira, creo que uno de los más importantes es el de crear confianza, ¿no? Como que naturalmente hay gente que desconfía por naturaleza, ¿no? Y yo me acuerdo que al principio de la pandemia había mucha gente preocupada es que, ¿cómo voy a saber si están conectados, no? Quiero que todos pongan su cámara. Yo fui una de esas, exigiendo que pusieran todos su cámara para asegurar que estaban ahí, ¿no? Y como que todo este tema de cómo empezamos a generar esos vínculos de confianza cuando no nos vemos, cuando tú me puedes decir lo que quieras y yo no tengo forma de comprobarlo y no voy a estar auditando cuánto tiempo estás conectado, ¿no? Porque ni siquiera creo que sea un buen uso del tiempo. Pero lo que nos puso en evidencia es esta parte de, ok, ¿cómo vamos construyendo estos vínculos de confianza en ambos sentidos? Porque también yo les decía, pues a veces hay quien, y vimos que hay quien no pone su cámara o hay quien, porque no está, nos metimos a su casa, ¿no? Y no tiene las condiciones de trabajo con las que se siente cómodo en mostrarse. Tiene 3 hijos atrás, está en medio con una oficina improvisada. También has abierto tú ese diálogo para que la gente pueda decirte qué necesita, ¿no? Entonces ahí empieza como que todo este tema, no, bueno, pero es muy personal, todo se volvió personal, ¿no? Se eliminó esa línea entre aquí termina tu vida y aquí empieza el trabajo cuando estamos todos ahí metidos. Y creo que otro tema que surge, la confianza es como el eje central, pero empieza a haber esta necesidad de una comunicación mucho más empática y mucho más direccionada al entendimiento de las necesidades del otro, ¿no? Desde un esquema mucho más holístico, que típicamente pues no se daban esas conversaciones. Por ahí teníamos líderes como muy empáticos que sabían qué sucedía con las vidas de cada uno de su gente, pero algunos que no tenían ni la menor idea. Y de pronto lo que les empezamos a pedir es, ten esas conversaciones. O sea, hay gente abrumada que sus hijos no fueron a la escuela, no han ido a la escuela, que los tiene ahí, que no sé quién perdió el trabajo y está viviendo ahí también, y tú quieres que esté conectado 24/7, porque también perdimos este tema de el cuándo comienza y cuándo termina. O a ti no quieres hacer esta pausa en el medio de la tarde y hay que tener múltiples responsabilidades y tienen que hablarlo. Entonces, esta parte de la comunicación, pero más enfocada al vínculo y al entendimiento y a poder abrir los temas,
Y el punto central es, y tú también tienes que ser el principal en mostrarte vulnerable, en abrir la puerta de que algo te está pasando para generar la pauta y que los otros se sientan con la confianza de hacerlo. Y ojo que venimos de una cultura en nuestro país como pues bastante jerárquica, ¿no? Donde la jerarquía sirve para venir a contar mis títulos nobiliarios y que los demás piensen que yo tengo razón y no me vayan a preguntar algo que no sé, ¿no? Y qué difícil como líder, y si yo soy el mero jefe de todos, pues mostrarme vulnerable y decir que algo no sé, que algo no me duele o que algo no hice bien, ¿no? Y creo que ha sido un mal entendimiento de hablar desde nuestra parte humana. Entonces, esto de eliminar la jerarquía y de mostrar que no porque eres el jefe tienes el título más alto, sabes todo y que también te duele y que también estás pasándola mal, pues genera estos espacios, ¿no? Entonces, lo que vemos es pues un liderazgo como profundamente comprometido en generar y estar dispuesto a replantear los esquemas para entender las necesidades de su equipo de trabajo y acomodarlas en este sentido. Y no va a quedar de otra más que hablarlo, ¿no? Más que hablarlo y más que hacer acuerdos. Ahora, tienen toda la libertad de decidir, que eso también lo estamos poniendo sobre la mesa y está interesantísimo, porque normalmente también nos ha gustado este tema de la democracia, ¿no? Entonces, todos parejos, todos sí vienen el viernes, todos no vienen el martes, porque así yo no tengo que dar explicaciones por qué a Mer le doy permiso de una cosa y a Juan no le doy permiso. Y tienen que aprender a tener estas comunicaciones difíciles para poder hacer esa diferenciación entre su gente en base a lo que puede o no puede una persona, y creo que van a tener que hacer esta diferenciación, ¿no? Y a utilizar los esquemas a favor de la gente, que antes nos lo delegaban a recursos humanos. Antes era, oye, fíjate que tengo una vez me tocó un líder que me decía, oye, tengo una directora extraordinaria que vive en Río, ¿no? Y la oficina está en Sao Paulo. Ella quiere trabajar desde Río, y yo, ¿y? Es que necesito que me digas, y yo, pues, ¿y con quién trabaja, no? ¿A quién le reporta? ¿De quién depende si hace bien su trabajo o no? ¿A quién le va a costar? ¿A ti o a mí? No, pues a mí, entonces tú decides si le das permiso o no, pero siempre esta parte como que alguien más se haga responsable y ahora pues se las estamos regresando, ¿no? Entonces ahí viene mucho esta nueva definición de las expectativas del liderazgo en este sentido. Es una concientización muy importante para aquellos que son líderes entiendan la responsabilidad de la gestión del talento, que efectivamente les corresponde a ellos. Y recuerdo también, ahora escuchándote también, una ocasión en que nos platicabas que tú misma, ahora que nos compartes tu experiencia como líder, al ver tantas pantallas en tu laptop, tuviste la oportunidad de incluso platicar con gente con la que habitualmente no interactuabas, ¿no? O sea, sabías que eran parte del equipo, quizás su nombre, en fin, pero esto también dio la oportunidad de interactuar con algunas personas que no era tan frecuente esa interacción. Recuerdo que Sí, algo así nos comentaste. sí, y en dos sentidos. O sea, una de las, por ejemplo, este tema de, pues todo el que tenga un contacto de internet y una computadora, pues se puede conectar a diferentes diálogos, ¿no? Y que antes, pues en las reuniones presenciales, pues incluso estaba limitado al espacio de la sala, ¿no? Y ahora no, o sea, puede entrar muchísimas personas. Y lo que empezamos también a hacer, que ha sido también un tema interesante, es estos town halls, ¿no? Más frecuentes cada 2 semanas, y lo que dijimos es, abramos micrófonos y cada quien puede preguntar lo que sea, y ahí corremos el riesgo y lo corremos cada 2 semanas, ¿no? Que cada quien pregunte, cuestione públicamente absolutamente lo que quiera, y ahí estamos parados para abordar el tema con la apertura que dijimos que se iba a abordar. Y la otra es esto que decías de que se conecten en sesiones gente mucho más junior que a veces no estaban en tus reuniones habituales, y uno que dedique el tiempo de saludar y decir, a ver, tú, ay María, no te había visto, ¿cómo estás? ¿Qué es lo que tú opinas? ¿No? Y como que de alguna manera se democratiza la voz en el Zoom, ¿no? O sea, nos sentimos todos más como tu pantallita está del mismo tamaño que la mía, ¿no? Y si a mí me das la palabra, yo también puedo opinar que no es lo mismo de a veces lo abrumador que puede ser una sesión presencial, y que no es lo mismo para animarte a decirle al presidente, preguntarle al presidente de la compañía, que cómo se le ocurre que vamos a regresar a trabajar si todavía hay N casos, ¿no? A lo mejor si estamos cara a cara no nos animaríamos tanto, y ahora se presentan temas y diálogos pues con mucho mayor apertura y mucho mayor transparencia. Yo he sentido esto que nos ha ayudado muchísimo, ¿no?
Y algo que no haya funcionado, que harías diferente ahora, hablando de aprendizajes, se me ocurre ver si se te ocurre alguna de estas ideas, vale la redundancia, algo que dijiste, esto no nos funcionó y debíamos haberlo hecho diferente en este nuevo contexto. Y creo que muchas cosas, o sea, la verdad es que creo, o sea, creo que parte de lo que en un momento dijimos fue, no sabemos, o sea, no hay forma de sácate el manual de la pandemia pasada, pues no hay, ¿no? O sea, en realidad era como, pues vamos tocando de oído y vamos viendo sobre la marcha qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona, y lo que no funcione lo corregimos, o sea, el tema era corregir rápido, ¿no? Entonces yo creo que una de las cosas, o sea, uno de los aciertos que creo que sí tuvimos fue no estar tentados a dar una fecha de regreso que era lo que todo el mundo tenía, no todo el mundo quería que nosotros les diéramos certeza de cosas que no sabíamos, ¿no? Y esta necesidad natural del ser humano de dime, ¿no? O sea, dame certeza, dame guía, dame una serie de cosas. Y nosotros decíamos, mantengámonos, o sea, no sabemos y no sabemos y no sabemos. Y dijimos todo lo que no sabíamos. Creo que una de las cosas que hubiera hecho diferente fue que nos tardamos mucho en dimensionar que esta parte de esta infraestructura de salud en todos los aspectos iba a tomar una relevancia que no habíamos vivido nunca, ¿no? Afortunadamente tenemos una línea de telefónica de asistencia 24/7 que fungía para cuidar la salud y la seguridad de nuestros empleados. O sea, me mordió un perro, me asaltaron, secuestraron a alguien, etcétera, ¿no? Pero, y rápidamente dijimos, ¿cómo utilizamos esta línea para llegar a todos? Pero no sabíamos la dimensión que esto iba a tomar. Y yo creo que ahí fue un poco ingenuo, porque creo que acabamos después contratando el doble de médicos, enfermeras, triplicando la línea para poder atender a todos. Y sobre la marcha empezamos a ver también que la data que nos iba dando las llamadas y las razones requería que generáramos una infraestructura de soporte para eso, por ejemplo, ¿no? Grados de alcoholismo, violencia intrafamiliar que se empezaron a presentar por el confinamiento, o sea, cuestiones que normalmente tienes una línea de apoyo psicológico y alguien las atiende, pero que empiezan a tener un volumen y una dimensión que no te imaginas, ¿no? Y creo que tuvimos indicadores temprano de que por ahí venía y fuimos un poco ingenuos en dejarlo pasar un poco más tiempo. Entonces, creo que más bien, más que error, creo que la agilidad y la toma de decisiones oportuna en donde ya estás viendo y no esperarte a que la curva llegue a donde tengan que llegar para tomar decisiones, muy importante. Y la otra que creo hubiera puesto a los líderes más pilas desde el principio en el sentido de toma de decisiones, ¿no? O sea, creo que mucho fue recursos humanos y que nos encantó el rol protagonista. Fue nosotros les decimos cómo, nosotros decimos qué y nosotros tomamos la palabra para enfrentar a los empleados y que creo que si los hubiéramos subido a bordo, estuvieron subidos a bordo, pero más en, a ver, tú eres el que da la narrativa, tú eres el, a ver, ¿tú qué harías? O sea, más estarían más cómodos ahorita con manejar ciertas cosas que de alguna manera pues manejamos nosotros y ahora estamos dejándoselas y están como más cautelosos de cómo lo toman. Son muchas cosas que hemos aprendido y hay que seguir compartiendo, pero me quedo con algo que me parece entre simpático, pero también preocupante, ¿no? Un manual para el manejo de pandemias. Sí, ojalá nunca lleguemos a ese extremo, Gaby, pero pues ni lo digas, Mauricio, que ya, perdón que te interrumpa, pero todo esto ya los están elaborando, porque mira, de hecho, el Hospital ABC era el único que estaba preparado para manejar pandemias, y eso lo tengo que comentar porque es aplaudible. Todos los demás, lo que es el sector salud, nadie tenía cero preparación. Entonces, lo que dijo ahorita Gaby, pues no me suena tan descabellado, ¿eh? Yo creo que este es uno de los aprendizajes y que sí, con todo lo que se vivió, se pudiera tener ya algo que a manera, digamos, preventiva, poder acudir a revisión. Pero perdón la interrupción, nada más no se me hizo tan fuera de lugar lo que Gaby comentó. Yo creo que sí pudiéramos trabajar un poco, sobre todo por la experiencia. Por el lado de salud, no pandemia. Sí, pero sí tiene que ser uno de los capítulos importantes
de Sí. los procesos y manuales de manejo de crisis que todas las compañías deben tener. Exacto. Ahí Eso es sí. justo, ese es al punto que yo iba a ir. O sea, el manejo de crisis como un capability fundamental de recursos humanos y de liderazgo es un must, ¿no? Debería estar incluido en la currícula, en el onboarding y una recertificación, creo que eso lo aprendimos también durísimo, ¿no? Sí, Correcto. sí, no como la pandemia, pero sí el manejo de crisis, que es algo como más general, Así es. que puede ser pandemia o puede ser cualquier Pueden otra ser muchas situación, ¿no? cosas, así Muchas es. cosas. Por ahí va mi comentario. Perdón que te haya interrumpido, Mau. No, está bien, pues es parte de la conversación y lo único que me preocupa es que estamos llegando ya al final, Martita, entonces, Sí. pues si quieres, entramos ya a la recta final del programa. Te cedo el micrófono para ir cerrando con Gaby. Pues mira, más que nada quiero aprovechar, Gaby, que te agradecerte y bueno, como retomando, perdón la insistencia, ¿no? Presente y futuro del trabajo. ¿Qué recomendaciones ya con este aprendizaje y con lo que has comentado, 2, 3 recomendaciones que pudieras compartir a la comunidad de recursos humanos, que es nuestra audiencia, que bueno, tenemos de otras áreas también, tener en cuenta para estos cambios que ya se dieron y que ya no hay vuelta atrás? Sí, y creo que va muy en línea con lo que hemos comentado, en el sentido de cuál es el rol que cada uno juega. Yo creo que lo principal, y como en una crisis, ¿no? Hago el símil de, tenemos que tener claro quién es responsable de qué cosa, porque así nos podemos organizar mejor y no nos pisamos y sabemos que el que es dueño de una iniciativa es el que la lidera y vamos todos atrás. Entonces creo que entender muy bien el rol de liderazgo en esta redefinición del futuro del trabajo, porque es muy importante la congruencia, es muy importante el que sean los primeros en que confían y no se asusten y nos regresemos a un esquema tradicional porque empecemos a pensar que esto no va a funcionar, hay que darle el tiempo. 2, entender el rol de recursos humanos, que creo que somos responsables de generar frameworks, de generar modelos, de generar lineamientos, más no de gestionarlos a nivel persona uno a uno. Y al mismo tiempo esta parte que yo hablaba de una habilitación intensiva y un acompañamiento a todos los líderes, ¿no? O sea, sabiendo que esto es un tema sin precedente, que muchos tienen estas habilidades de manera natural y otros no, y vamos a tener que ayudarles a generar, incluso estamos haciendo, por ejemplo, smart cards y entrenamientos y manuales de cómo tener una conversación difícil, cómo decidir qué esquema darle a una persona, cómo definir cuáles son los criterios de éxito en donde yo te dejo trabajar desde donde sea, pero a qué nos comprometemos, cómo lo vamos a medir y qué tiene que suceder para que ese esquema se mantenga o bajo qué circunstancia te lo voy a cambiar, ¿no? Cómo ponemos también al ser humano al centro, pero también la colaboración de los equipos, ¿no? ¿Para qué nos encontramos? ¿Dónde nos encontramos? Y cuáles son esos espacios que utilizamos. Creo que lo más importante es saber desde el principio, y hoy en la mañana justo lo hablaba con mi jefe, no nos va a salir todo bien al principio, o sea, va a haber mucho prueba y error y vamos a tener que poder aguantar y dar el tiempo necesario para madurar este esquema, ¿no? Siento que al principio todavía no, nos vamos a tener que reacostumbrar a convivir y a estar en espacios juntos porque llevamos no estándolo. Entonces, incluso desde retomar las reglas de convivencia, y creo que todo esto viene muy matizado con el tema de la flexibilidad, pero la flexibilidad no es el dónde trabajo. La flexibilidad pasa por cómo trabajo, con quién trabajo, cómo nos ponemos de acuerdo. Y un último punto muy importante es que creo que los roles de frontline o los roles operativos que en muchas organizaciones han sido los que han sacado adelante a las compañías, porque son los que están con el cliente, porque son los que están en la calle, esos que no pudieron irse a trabajar desde casa porque tienen que atender a los clientes, tenemos que ayudar a repensar cómo la flexibilidad aplica para ellos. A ellos que tienen que estar con el cliente y que no pueden no ir porque entonces se cae el negocio. ¿Cuáles son todos esos esquemas de flexibilidad que tenemos la obligación y el compromiso de encontrarles, ¿no? Y que creo que ahí tenemos un tema pendiente
de mucho trabajo. Yo lo hablaba en algún punto de democratizar la flexibilidad, que no solo sea para el administrativo, que la flexibilidad aplique para el operativo, para el administrativo, para el que esté en la planta, para el que esté en la calle, pero es un replanteamiento de la flexibilidad, ¿no? Entonces, eso es, yo pienso que todos los componentes que a partir de que la pandemia se termine, empiezan a entrar en vigor, ¿no? Y de hoy para mañana, y tenemos que estar listos para abrazarla, para equivocarnos, para arreglarla rápido, pero también para permitir este espacio de co-creación junto con nuestro empleado, de saber qué nos funciona y qué no nos funciona, y juntos redireccionar el camino cuando veamos que no nos está funcionando ambas partes. Pues sí, efectivamente, muchas gracias, Gaby. Mauricio, como siempre, me gustaría que dieras conclusiones de esta charla con nuestro invitado de honor, si fueras tan amable. No, gracias, Marta. Pues agradecerte, Gaby, por supuesto, por compartir estas ideas. Nos quedamos con ganas ya para ir planeando la segunda parte, porque esto no queda aquí. Son temas cruciales, actuar con un liderazgo que debe adaptarse en su estilo a las circunstancias, aprovechar lo que hemos aprendido, qué ha funcionado, qué no ha funcionado, ser ágiles, adaptables, tomar decisiones con oportunidad y mantener a la gente al centro de todo lo que sean las estrategias de negocio, porque finalmente es el talento el que logra los resultados, en excederlos, en los conflictos que pueda haber y resolverlos, pero siempre es el talento el que está atrás de cada número. Así que seguiremos platicando contigo seguramente en esta serie de programas que hemos iniciado la Universidad de Anáhuac y a medir, siempre hablando con expertos, como es el caso contigo esta tarde. Y gracias, Marta. Vamos a grabar el segundo programa con Gaby muy pronto. Espero. Sí, definitivamente. Y nuevamente, Gaby, muchísimas felicidades. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Y bueno, esta presidencia, estás haciendo historia en AMEDIR, así es que gracias por permitirnos escuchar todo lo que nos has compartido el día de hoy. A todos los que nos acompañaron, les apreciamos a nombre de la Universidad de Anáhuac, de AMEDIR y de Recursos Humanos TV, y los esperamos el próximo mes en este programa de Diálogos con Expertos. Muy buena tarde a todos. Hasta luego.